El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero en cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Mis hermanos, en todo el mundo se trabaja en las organizaciones por la dignidad de la persona. Y no importa el estatus social, sea adulto, sea niño, mujer o hombre, joven o adolescente, rico o pobre, enfermo o sano, o con diferentes capacidades. Todos tenemos la misma dignidad, porque todos somos hijos de Dios y Dios nos ama porque somos sus hijos, no por lo que tenemos, sino por lo que somos. En el Evangelio de hoy nos trae un milagro de curación en que Jesús dice: Efetá, que quiere decir ábrete. Y al pronunciar Jesús esta palabra y al tocar la lengua de un sordo y tartamudo, este quedó totalmente curado de esa doble limitación. Y los presentes exclamaban: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Los milagros son signos exteriores de cosas más profundas que Dios realiza en cada persona. Son signos de la conversión, del perdón del pecado, de la gracia divina que actúa y de la vida nueva que Cristo comunica. Este milagro en particular ha sido un símbolo especial de la Iglesia desde los primeros siglos. La Iglesia ha tomado como referido a lo que sucede en el bautismo. Los que han ido a un bautismo, participado en una celebración, podrán haberse dado cuenta de que hay un momento en la ceremonia
cuando el celebrante hace mención a este milagro. Así le reza al bautizado: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar su fe. En efecto, el bautismo nos ha liberado de la sordera para escuchar la voz de Dios y de la traba de la lengua para proclamar nuestra fe en Él. Pero el demonio, que siempre trata de llevarnos a su bando y a la condenación eterna, puede poner nuevas sorderas y nuevas trabas. Sin embargo, después de Cristo y después del bautismo, ya hemos sido redimidos y rescatados y tenemos todos los medios necesarios para poder escuchar la voz de Dios y proclamar nuestra fe en Él. Todos los obstáculos y trabas del demonio quedan bajo control, siempre y cuando aprovechemos las gracias que Dios nos comunica en todo momento. ¿Y en qué consiste la sordera espiritual? Es no poder escuchar a Dios. El ruido del mundo puede opacar y hasta tapar la voz de Dios. El mundo puede aturdirnos. Las insinuaciones del demonio tratan de que captemos la voz de Dios como no importante, hasta tonta, contraria a nuestras ideas. Más aún, el demonio nos hace creer que la voz de Dios es contraria a nuestros pretendidos derechos. Y si nuestros derechos nos vienen de Dios, ¿cómo creer lo que Él nos proporciona como su ley o nos presenta como su voluntad? ¿Va a estar en contra nuestra? Como siempre, el demonio pretende engañar y de hecho engaña a los que se quieren dejar engañar, porque prefieren las nefastas y malignas sugerencias del maligno que la suave y respetuosa voz de Dios. Pero volviendo a la sordera, las enfermedades físicas pueden ser un gran peso, pero si no se llevan con entrega a la voluntad de Dios. Pero con todo el peso que éstas pueden causar, las otras, las espirituales, son mucho más dañinas y peligrosas. Un ciego espiritual es aquel que no puede ver los caminos de Dios. Un cojo espiritual es aquel que no puede andar por los caminos de Dios. Un sordo espiritual es aquel que no puede oír la voz de Dios. Un mudo espiritual es aquel que no puede proclamar su fe en Dios. Mis hermanos, hoy es importante reflexionar nosotros. ¿Acaso yo soy un mudo espiritual, un ciego espiritual, un cojo espiritual o un sordo espiritual? Estos enfermos espirituales están en una situación mucho más grave que los que tienen impedimentos físicos,
de la vista, el oído o la lengua. Porque un ciego que no puede ver el mundo físico que lo rodea, podría así estar abierto para ver a Dios en su corazón, el camino que le señala, y un sordo que no puede oír a nadie, podría oír a Dios en su corazón. Ya en el Antiguo Testamento habían sido anunciados los milagros de curaciones físicas y espirituales que el Mesías realizaría. Jesús hace mención a este pasaje de Isaías cuando Juan el Bautista manda preguntarle si era el Mesías esperado. Y así responde el Señor: vayan y cuéntele a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos quedan sanos, los muertos resucitan y la buena nueva llega a los pobres. Y el Bautista entendió clarito lo que Jesús le mandó decir. Y además de las curaciones, Jesús hace saber a Juan: la buena nueva llega a los pobres. ¿Por qué a los pobres? ¿A quiénes se refiere Cristo? ¿Quiénes son los pobres que reciben la buena nueva que Cristo nos vino a traer? Es muy importante notar que la pobreza también distinguimos la material y la espiritual. En cuanto a la pobreza material, Dios no nos hace distinciones y exige que nosotros tampoco lo hagamos, como bien instruye el apóstol Santiago. Hemos escuchado en la segunda lectura cómo están en la asamblea, en el templo, y llegan dos personajes, uno con un anillo, dice, de oro y vestido elegantemente. Y como le dicen: ven, siéntate aquí a mi lado, cómodamente. Pero entra otro, un andrajoso. Para los que no saben, andrajoso, ¿qué es? Sucio. No limpio, sucio físicamente, el pantalón o la camisa sucia. ¿Y qué le dicen? Tú siéntate allá, o siéntate aquí, en el suelo, en el piso, junto a mis pies. ¿Eso no es tener preferentismo? ¿Eso no es discriminación? Así nos lo dice Santiago. Preferentismo, discriminación, es lo mismo, es un sinónimo que significa lo mismo. Y si alguno o alguna preferencia tiene el Señor, es por los pobres, pero sobre todo los que son pobres espirituales. La pobreza material puede ir acompañada o no de la pobreza espiritual. La pobreza material por sí misma no santifica. La pobreza espiritual sí. La material hay que remediarla. La espiritual hay que promoverla. La espiritual consiste en no sabernos necesitados de Dios, siempre necesitados de Dios, en sabernos débiles si no tenemos la fuerza de Dios, en reconocernos incapaces, que sin Dios nada puedo.
Desde el Antiguo Testamento se habla de pobreza espiritual. Dice Isaías: fijo realmente mis ojos en el pobre y en el corazón arrepentido, que se estremece por mis palabras. Y si podemos recordar en el Sermón de la Montaña, en las bienaventuranzas: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu. Y podemos decir, aquellos que ponen su confianza en Dios. Tener pobreza espiritual es saber que Dios, quien hace maravillas en nosotros, como bien lo proclama la Santísima Virgen María en el Magnífica: el poderoso ha hecho obras grandes en mí. O esa promesa se cumplirá en aquellos que sean pobres espirituales, quienes como María se dan cuenta de que no son sino que solo de Dios, el que hace las maravillas. Lo reconocerán a Él como el Todopoderoso. Y termina el apóstol Santiago diciendo: ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Eso nos dice el apóstol Santiago. Y una de las condiciones para heredar el reino es hacernos pobres espirituales. Mis hermanos, hoy es una oportunidad sobre todo para reflexionar. ¿Acaso yo soy o tengo una traba en mi lengua? ¿Acaso yo tengo miopía o ciego y no puedo ver? ¿Acaso estoy cojo de un pie y no puedo andar? Mis hermanos, hoy hay que abrir nuestros oídos a esa sordera espiritual para poder escuchar la voz de Dios. Quitar la traba de nuestra lengua para proclamar nuestra fe, para caminar hacia donde Cristo está. Porque si no quito el tapón de los oídos, no escucharé la voz de Dios. Y quizás me vaya por otro camino.